Hola y bienvenidos a otra conversación desde el sofá. Esta semana vamos a tener una conversación muy honesta sobre lo que significa la diversidad en la vida real. Yo creo que en muchos sentidos, lamentablemente, nos llamamos una sociedad que incluye, una sociedad que abraza, pero ya en la realidad del asunto existen diferencias significativas. Y tengo aquí la gran fortuna de tener a dos personas que me van a acompañar en ese proceso. Lucía, que es psicóloga, y bueno, Marilena, que me va a acompañar como madre de una persona que es neurodivergente y que en esa situación va a hablar desde su experiencia como madre. Y parto contigo, Elenita, y perdón que te diga eso, pero es por la confianza que te tenga, ¿no? Entonces es el hecho de, tú tienes 4 hijos, ¿no? Entonces, en tu tercer embarazo tengo entendido que nació tu hija. Entonces, con esa situación, ¿tú cómo supiste, cómo conociste que ibas a tener una niña que era diferente? Bueno, yo siempre tuve una buena relación interna con mis 2 primeros hijos. Sabía que eran varones, nunca me hicieron me dijeron en el eco que eran. Con mi tercera hija yo sabía desde el inicio que algo estaba pasando. Yo sentía, era una intuición, y yo le decía al doctor, claro, como los primeros 2 di a luz en media hora ya, yo le dije al doctor si me puede revisar en un eco o si hay algún tipo de examen para yo saber si tiene síndrome de Down directamente. Y bueno, como estaba con mis hijos, con el papá de mi hija, me cayeron encima y me dijeron que cómo voy a pensar en algo, una cosa tan terrible, que por qué tengo esas ideas. Pero yo sabía que algo malo estaba pasando. No fue un profesional muy profesional, digamos, porque me dijo, no, que cómo voy a pensar en eso si yo todavía era joven y cosas así, y no me hizo ningún examen. Pero yo tenía una idea de que sí algo malo estaba pasando. Cuando fui a dar a luz, no nació rápido, me tuvieron que hacer cesárea, y ahí me di cuenta que algo malo estaba pasando. O sea, yo nunca supe que tenía síndrome de Down mi hija al nacer. Hasta que nació. Ok. Y dentro de eso, un poco... esto es también un acompañamiento hacia los médicos, ¿no? O sea, ¿por qué un médico se siente en capacidad de, o tú, por qué crees que no abordan estos temas? ¿Qué miedo hay quizás desde el campo médico? Yo creo que pueden haber 2 cosas. La una, como hay algunos profesionales en la generalidad de la salud que creen saberlo todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que son como no puedes decirles nada. O sea, ellos tienen la verdad y ¿cómo te atreves tú a cuestionarme mi profesionalidad o todo lo que yo sé, ¿no? Esa puede ser una cosa y que va mucho de la mano con la empatía. O sea, yo sí creo que sí, el médico sí tiene que ser como muy franco, muy claro, pero muchos se han olvidado de esta parte de la calidez con el paciente, ¿no? Entonces, te dan unas noticias terribles, pero como decirte... cámbiese la camiseta. O sea, sí creo que esa parte de la sensibilidad o de la empatía de un médico al paciente, sea lo que sea, tiene que prevalecer y que creo que lastimosamente últimamente, obviamente no es un tema de generalizar, ¿no? Pero sí hay doctores que son sumamente fríos. Entonces sí creo que va por ese lado y por otro lado yo creo que también puede ser un tema de miedo, okay, ¿no? Entonces como que qué terror enfrentarme a algo así. O sí, lo he leído en libros, pero ahora lo tengo aquí en la vida real y ¿cómo lo manejo, no? Entonces, yo sí creo que esas 2 aristas son bien importantes y yo soy totalmente partidaria, y no solo por mi carrera, pero creo que todas las personas que están en el ámbito de la salud tienen que tener un acompañamiento emocional, okay, porque no es fácil, sí, no es fácil y es fácil cargar estas cosas y que te vayan consumiendo, ¿no? ¿Qué nivel de sintonía con tu cuerpo realmente el conocer eso, ¿no? Y que si te hubieran dicho esa respuesta desde el comienzo, ¿te hubiera preparado más? ¿Tú crees que hubieras tomado una decisión diferente? ¿No tenerla quizás? ¿Pasó eso por tu cabeza? Sí, sí pasó. Sí pasó, principalmente porque cuando nace es un golpe demasiado fuerte. Uh-huh. Y si es que me hubieran dicho antes, cuando yo pregunté y me confirmaban que sí tenía síndrome de Down, me hubiera preparado. Porque yo pienso que la ignorancia
es lo más grave que puede haber, es el miedo más terrible, no saber y no estar preparada para saber, a ver, ¿cómo voy a hacer con esta niña? ¿Qué es lo que tengo que hacer al inicio? ¿Me tengo que encargar de la parte médica? ¿Cuáles son los pasos? En cambio, cuando nació, fue un mazazo en la cabeza y que realmente la mente, yo creo que tú vas a entender eso, es súper poderosa porque yo no me acuerdo de mucho. No me acuerdo de mucho qué fue lo que sucedió después, pero yo lo único que creía era que qué hice de malo para yo merecerme, merecerme algún castigo semejante. Pero si me hubiera preparado, tal vez hubiera reaccionado de diferente manera. ¿Y tu sistema de apoyo en ese momento, o sea, tu familia, tu esposo, cómo reaccionaron en ese sentido? Bueno, yo decía que yo no iba a querer salir de la clínica. O sea, de ahí yo no iba a salir. Pero, y fue tanta gente a la clínica que no podían entrar. O sea, estaban en la salita de al lado de la habitación y yo no les dejaba pasar. Entonces, mi pobre mamá era la que decía, no, qué pena, no, ahorita no puede. Pero en realidad yo gritaba y decía, que se vayan, porque claro, venían y yo les escuchaba, es que los niños especiales vienen a las madres especiales. Yo me consideraba una madre común y corriente, ninguna especial. Porque uno aprende a ser mamá cuando ya lo es, o sea, en el camino. Entonces, ¿yo qué especial iba a ser? Entonces me decían que los angelitos y que no, eso era como para lanzarles de la ventana a todas las personas que me decían de esa manera. Tuve muchísimo apoyo. El papá de mi hija fue el principal apoyo, creo yo, porque él dijo, es mía, es lo mejor que me ha pasado en esta vida y nunca se le vio flaquear. Obviamente que después, claro, la empleada me contó que fue y gritó, chilló, zapateó y ahí nunca más. O sea, él sabía que eso le tocaba y eso tenía que enfrentarlo. Y claro, toda mi familia me decían que es una linda, que ya le vimos. Claro, y uno se imagina que es un monstruo. O sea, porque realmente quedó así. Mis 2 hijos que nacieron lindísimos. Y yo decía, ¿y ahora esta niña cómo habrá nacido? Entonces sí tiene un montón de cosas que se te meten por la cabeza todo el tiempo y no sabes cómo reaccionar. Sí hubiera sido diferente si es que yo hubiera sabido qué iban a hacer con Down. Entonces, Elenita, lo que tú me estás describiendo, o por lo menos clínicamente se entendería, es casi como una depresión postparto, ¿no? Que te dio inmediatamente relacionada a esto. ¿Es común esto en situaciones donde hay un niño con alguna diferencia? Por supuesto, y además acuérdate que puede ser una situación de duelo, ¿no? Esto mismo que ella decía como, no, ¿por qué yo? ¿Qué hice mal? Estos cuestionamientos o estos procesos hasta que llegas a la aceptación, ¿no? Pero sí puede ser incluso un proceso de duelo en donde dices, incluso tal vez lo que te pasó fue cuestionarte, decir, ¿por qué no fui donde otro médico? Tal vez, ¿no? Y decir, me fui donde y yo sentía esto, le dije esto y él un poco me ignoró, me tildó de loca, puede ser, ¿no? O todas esas cosas te vas cuestionando. Puede ser por una depresión postparto, obviamente, pero también por un proceso de duelo que seguramente estaba pasando tanta cosa en su cabeza. Acuérdate que también dice esta parte de no me acuerdo. O sea, hay situaciones que es un shock. Es un shock que es parte de un proceso, ¿no? Entonces, y en ese sentido, cuando volvemos a casa o cuando ya tenemos al bebé en brazos, ¿cómo cambió tu perspectiva o cómo fue evolucionando esa perspectiva? Bueno, el rato que la tuve mi bebé en brazos fue cuando me llevaron a la fuerza en una silla de ruedas a darle de lactar. Estaba en una cuna térmica esas, y bueno, ahí la vi y claro, era linda. O sea, tenía todo, todo completo. Entonces, y claro, en la ventana de la sala, me acuerdo, estaban 40 personas familiares que golpeaban la ventana tic, 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 para verla y yo no la dejaba ver porque primero la tenía que conocer yo. Entonces cuando la vi ya le quité la sabanita que tenía y dije, no, pues sí está completa y está bonita. Y realmente que nació bien bonita. Entonces ya ahí me dio no me alegré, sino que me dio una como... ¿cómo te puedo decir? Un cargo de conciencia.
Pero porque te quitaste un peso de encima, básicamente. Sí, fue un cargo de conciencia y me dio mucha depresión porque sentí cosas malas que no debía haber sentido, pero fue el shock, ¿no? El momento del golpe. Bueno, ahí la tomé en brazos, ella me veía, entonces ahí ya como que se me calmó todo y bueno, ahí les enseñé un ratito y ya, pues ya volvimos. Mi mamá me decía, es una preciosa, sí es linda y todo, bueno. ¿Y tus hijos mayores? Volvimos a la casa. Tuve la suerte de que mis hijos mayores, su papá les llevó donde una psicóloga, terapista, y ella les explicó claramente lo que significaba. Eso es mucha ayuda. Y ellos entendieron, ellos tenían 13 y 10. Entonces ellos entendieron claramente. Entonces desde ese momento en adelante, para ellos eran lo mejor que les había podido pasar en la vida, tener una hermana así tan linda como es ella. Y realmente que ella sí nos cambió la vida a toda la familia. Y en esta etapa que tú hablas es sumamente ideal dentro de lo que pudo haber sucedido, pero en el cotidiano. Hablemos del cotidiano ecuatoriano en este sentido, en el cotidiano donde hay otro tipo de padres, donde no necesariamente son tan receptivos hacia la diferencia. Todo papá en este mundo dice, quiero que mi hijo sea único hasta que es diferente. Y ahí entra un poco esa contradicción, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo se recuperan de ese rechazo que generan? O sea, ¿cuál es el proceso que conllevan? Es duro, ¿no? Y estando, digamos, en este ámbito, sí te encuentras con muchos papás que niegan mucho esto, ¿no? O sea, ahorita hablamos de un tema específico, pero en la generalidad, ¿no? O sea, cualquier trastorno, incluso de aprendizaje, por más mínimo que sea, hay papás que te niegan mucho y es como, no, o sea, yo no veo eso. Hay estos memes que te dice, la profesora les dice como, hoy pasó esto con su hijo. Qué raro, en mi casa nunca hacen esto, ¿no? Entonces son cosas que te van ayudando a armar todo el rompecabezas, porque es importante que tú veas todo con mucha objetividad y todos los ámbitos que le rodean al niño, y obviamente ir trabajando espacio por espacio para que todo vaya circulando en beneficio de él, ¿no? Obviamente la familia es clave, ¿no? El colegio es clave, la parte social, todo, pero la familia es un puntal sumamente importante y por eso es que hay que darles ese apoyo, ¿no? No es un tema de solo darle la terapia al guagua, sino también dar un acompañamiento a los papás, dar estrategias. Yo siempre digo, más allá de ir a un tema de un diagnóstico per se, es el camino que vamos a tomar. Eso es lo más importante, no es el poner una etiqueta, una cosita en la cabeza que te diga yo soy tal o yo soy diagnosticado con, sino cómo le apoyas a ese guagua. Entonces, ¿qué fortalezas tiene? ¿Qué intereses tiene? ¿Y qué cosas tienes que reforzar? Y en eso tú también tienes que ver mucho a la familia, porque nunca hay que olvidarse que los papás son quienes más conocen a sus hijos. Sea lo que sea, o sea, por más negación que estén en ese momento, pero les conocen, o sea, saben qué hacen, qué les gusta, cuáles son sus hobbies, qué detona tal vez un llanto desesperado. Entonces, hay que escuchar activamente a los papás y acompañarles. O sea, eso creo que es lo más importante. Esta parte de empatía es lo más importante que tenemos que tener también nosotros como terapistas. Interesante la reflexión, ¿no? Porque yo aquí les voy a contar ya una anécdota personal. Mi tía, que en paz descanse, era ciega. Entonces ella obviamente tenía sus 70 y pico de años, pero durante todo ese proceso ella siempre muy burlonamente, porque al nacer en Estados Unidos tú tienes muchas más oportunidades de poder ser realmente incluido, ¿no? Al punto de que ella, cuando ya estuvo en una edad, la llevaron 3 meses a que aprenda en una escuela básicamente el braille y todas las cosas para volver luego ser insertada completamente en un colegio y nunca más tener que volver a salir del colegio. Esas cosas no se dan acá, ¿no? Pero cuando ella vino al Ecuador, por ejemplo, intentó entrar con su perro guía a un centro comercial en Guayaquil hace 20 y pico de años, 30 y pico de años. Entonces no le dejaban entrar con el perro hasta que tuvo que realmente romper eso, hablar con alguien y educar sobre eso, ¿no? Y también hablaba jocosamente en el hecho de que
O sea, al principio me decían ciega, después me decían no vidente, después me decían discapacitada, después necesidad educativa. Entonces decía, algún punto ya voy a empezar a ver. Porque tenemos toda esta trayectoria de etiquetas. Y parte de la invitación realmente, Lenita, es porque yo te admiro muchísimo en el sentido que tú has roto un montón, pero a pulso, a pecho, has tenido que derrumbar paredes para que tu hija tenga un espacio y pertenezca. Entonces quiero un poco que nos comentes sobre cómo ha sido desde tu perspectiva, ya hablaremos con ella desde la de ella, pero desde tu perspectiva el poder dar ese espacio, el generar, porque lo tuviste que crear. Así es, yo no me identifico plenamente con tu tía porque ella sola tuvo que enseñar y educar a la gente. Y yo, imagínate por una hija qué es lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, desde que nació, empecé a prepararme yo y llevarle las terapias desde que nació. Entonces ya tenía su evolución, ya tenía que ir a la escuela, entonces era no hay cómo, no puede entrar, aquí nos estamos preparados, pero prepárense, ¿no? Entonces en las escuelas empecé yo a ir uno por uno y realmente que yo decía, dejarles con estos ignorantes no vale la pena. Entonces lo que decidí es realmente ver experiencias de otras personas y me recomendaron una escuela. Entonces fui, hablé con la directora, espectacular, tenía el método Montessori. Aquí ese método no es así como que puro, pero sí me gustó y la metí ahí. Ella desde el principio, lo que sí le sirvió muchísimo es la seguridad que ella tenía. Ella sabía que tenía una mamá como una leona atrás de ella, pero yo no le hacía sentir como que ella no puede, sino que tiene el respaldo de la familia, principalmente de la madre, pero que ella puede sola, que ella es como yo, leoncita chiquita, pero puede. Entonces ella solita, ya lo que ella tenía que enfrentar era ella. Ella entraba a la escuela. Ella se enfrentaba a sus compañeros, a sus amigos, a sus profesores. Ella se enfrentaba a natación, a fútbol, a todo eso. Entonces ella tenía que enfrentarlo sola. De todas maneras, yo como que estaba atrás viendo qué era lo que pasaba. Pero si tú no les das una seguridad completa a tus hijos, no van a poder salir adelante. Y esa seguridad las tienes que dar desde que nacen. Les tienes que hacer sentir completamente, pero ella se cree princesa. Entonces, eso es súper importante. Sí tuve que romper muchísimas cosas, muchísimas barreras, no solamente ya ahí en la escuela, después pasó a la parte del colegio, donde necesitábamos bachillerato. Pero los hijos de a uno le enseñan el camino. O sea, uno tiene que ir siguiéndoles nomás, no hacer lo que uno quiere, sino que es tener tanta percepción y tanta sensibilidad para saber qué exactamente quieren los hijos, porque ellos tienen hasta un lenguaje diferente. Entonces los padres tenemos que darnos cuenta de qué exactamente quieren. Entonces, acompañarles. Claro, rompiendo puertas, pero atrás de ellos. Eso es lo que tuve que hacer. En el colegio, ella entró, quitarán de ahí, o sea, aquí viene la reina, y realmente que así la trataron, como una reina. El rector espectacular, obviamente capacitado, profesional, porque había estudiado para inclusión y educación especial y todo eso. Y eso es súper importante, que los profesionales, que los profesores, que los docentes estén capacitados. Entonces eso ayudó mucho para que ella tuviera tanta acogida por parte de los profesores y por parte de los alumnos. El respaldo que deben tener por parte de la familia es importantísimo. Hay que hacer un trabajo conjunto porque todos aprendemos al mismo tiempo. Entonces yo lo que hacía era llevar personas capacitadas de la UDA y de qué sé yo al colegio y darles charlas, o por Zoom. Les daba charlas con terapistas de diferentes temas. Entonces ellos empezaron a aprender. Pero si esto no salía de ti, no se hubiera hecho. No se hubiera hecho. Entonces es tu mérito. Claro, porque en cambio al último colegio que yo fui, le dije, ella es mi hija. Ella que habla en la asamblea. Ella que hace un video protestando por los carnets fraudulentos. Ella es mi hija.
y usted no le puede negar el ingreso a este colegio. Medio como que así, porque ya me gustó el colegio a mí, pues entonces tenía que decirles aquí entra o aquí entra. O sea, y ahí es que le aceptaron y nos lanzamos al reto el rector y yo, y con todos los demás. Y hay, obviamente, hoy en día ya se habla de neurodiversidad, ¿no? De ese término, tú sabes, se ponen de moda los términos neurodiversidad. Antes eran déficit de aquí o diferencias de aprendizaje especial o lo que fuese. Hay neurodivergentes, como se llama, que no son notables, que no es algo visible. ¿Cómo es que la sociedad está, o cómo debería prepararse, mejor dicho, para poder enfrentar a personas que efectivamente tienen que ser incluidas de todas maneras, tienen que tener un lugar en ese espacio? ¿Sabes qué es lo que yo sinceramente creo que pasa en la sociedad, Joey? Que hay mucho individualismo, sinceramente. O sea, con esto no quiero decir que está mal pensar en uno mismo, no estoy diciendo eso, pero el polo opuesto es un individualismo. Entonces, yo pienso esto, yo digo esto, a mí me molesta esto y no me interesa el que esté al lado. Yo creo que seriamente hay que trabajar en empatía. La cultura de empatía es totalmente escasa. O sea, hay una crisis, como yo digo muchas veces, hay crisis de crianza y de empatía en el mundo. Y es tal cual. Porque si tú te pones a ver, o sea, te puedes encontrar gente y yo tuve una experiencia muy, muy propia que a mí me choqueó un montón. Me fui al centro histórico hace un mes y estábamos en San Francisco en la plaza y de repente 2 personas se empezaron a pegar, pero a dar de puños. ¿Y tú crees que alguien les intervino? Filmaron, seguramente. Filmaron, tal cual. Sacaron el celular y se ponieron a filmar. Yo decía, o sea, esto ya es de locos. O sea, y estas cosas son las que te hacen ver que si es que en la plaza pasa eso, ¿qué está pasando en el resto de ámbitos, ¿no? Y no se diga en la parte educativa, en donde también tenemos que ser sumamente empáticos. Y vuelvo a repetir, no es de ir con un cartel o con una cosa en la cabeza de ir diciendo yo soy así, así que pilas, ¿no? Sino el respetar, el tolerar, el tener paciencia y empatía con la otra persona que está al lado mío. Entonces yo sí creo que eso es algo que hay que intervenir seriamente en la sociedad actualmente. Entonces me quedo con 2 cosas que han dicho. Una, que necesitamos una reforma empática. Total. En Sería relación al ser humano, una reingeniería empática, ley así como un acuerdo ministerial que venga desde eso. Y lo otro es que si tú no hacías las cosas, nadie las iba a hacer por ti. Entonces tú tuviste que romper en eso. Y con eso quiero pedirles a cada una, desde diferentes lugares, háblale a las mamás de niños que tienen diferencias. ¿Cómo recibir esos niños? ¿Cómo incluir a esos niños? ¿Cómo hacer para que este mundo de una u otra manera pueda ser un poco más amigable, más empático, y que también les den un lugar donde puedan después vivir sin ellos, porque los padres somos temporales? Bueno, realmente que según investigaciones sociales, la misma sociedad es la más excluyente. Yo lo que les recomendaría a esas madres y padres es que no tengan tanto miedo. Ellos son los que nos van a dar la valentía y la fortaleza que necesitamos. Vamos a estar atrás de ellos mirando cuáles son sus capacidades, a qué les gusta más hacer y démosles las oportunidades para saber qué es lo que les gusta hacer. A él le gustará pintar, tocar el piano, diferentes cosas, pero démosles esas oportunidades de alguna manera. Eso es importantísimo porque les vamos a ir descubriendo junto a ellos cuáles son sus verdaderas fortalezas y sacarlas adelante. Así como cualquier otro hijo. Uno le gustará más la física, a otro le gustará más la arquitectura, al otro le gustará más pintar. Asimismo, a estos niños hay que ver qué es lo que son capaces y más, que les guste más y sean más aptos para hacer. Eso, y también que sí se vuelvan leonas como yo, que sí peleen. #leonas. Sí, y que nos unamos. Y que nos unamos todos, porque yo siento que tengo un deber con la vida de hacer menos tortuoso el camino para los que van viniendo
y abriendo caminos en las escuelas. Después de la experiencia con la Juliana hubieron muchísimos más niños atrás de ella, abriendo camino en la educación superior, que eso sí es complicadísimo, y golpeando puertas al gobierno, porque son ellos los que nos tienen que dar la solución, no nosotros a ellos. Ellos nos tienen que dar la solución a nosotros los padres y a nuestros hijos, porque ¿qué va a pasar cuando ellas crezcan y nosotros ya no estemos? ¿Quién se va a encargar de ellos? Muchas personas no van a tener familia y la edad adulta es lo que nos preocupa a todos. Entonces, eso, que sigamos unidos y que visibilicemos a la sociedad que no son como ellos piensan que son nuestros hijos, que son diferentes, que tienen muchísimas fortalezas y ellos tienen mucho para enseñarnos y para enseñar al resto. Y tú, Lu, si pudieras igual dar un consejo o consejos a padres también, exclusivo, ahorita padres es el enfoque que quisiera que tomemos. ¿Cómo abrazar esa diversidad? Creo que yo a María Elena le clonara, la verdad. Sí, porque, o sea, se le escucha como sumamente respetuosa, ¿no? Y eso es importante, porque muchas veces como papás queremos el molde, ¿no? El molde y irles formando como guaguitas de pan y ya está. Y la vida no es así, la vida no es así. Obviamente estamos atrás para protegerles, acompañarles, cuidarles, darles consejos. Tampoco sobreprotegerles, porque eso tampoco les funciona a ellos. O sea, no les estás preparando la vida para salir y si es que en la calle tiene un problema con alguien, ¿cómo se defiende esa persona? ¿No? Entonces, siempre pensar en que sí, ahorita me invento, tengo un guagua, mi hijo tiene 3 años, 2 años, pero siempre pensar que este niño va a ser un adulto. ¿Qué adulto quiero que sea mi hijo, no? ¿Qué fortalezas, qué destrezas, qué habilidades quiero que él tenga en el mundo? Y en este mundo, además, que no es nada fácil. Entonces, en torno a eso, ir trabajando con él, siempre respetando qué es lo que le gusta, ¿no? Porque siempre tengo yo también, por ejemplo, papás que son futbolistas a muerte, ¿no? No, es que mi hijo tiene que ser futbolista, y como es la vida, le sale artista. Entonces es como, no, se jalan los pelos de la cabeza. Entonces, el respetar siempre qué es lo que ellos quieren ser, acompañarles y darles mucha estrategia. Eso es lo que creo yo. Y siempre ver que hay gente que les quiere acompañar y que les quiere apoyar. Y ahí yo quisiera darles un mensaje, perdón, también a los terapistas. Creo yo que nunca crean que hay la solución perfecta, ¿no? No hay la solución perfecta. O nosotros sabemos todo. Como ya estudiamos la carrera o tenemos maestrías, cursos, diplomados, nosotros no sabemos todo, sino que siempre es importante seguir estudiando, seguir actualizándose y que cada niño, cada adolescente, cada familia es única, es irrepetible. Y entonces nosotros ir analizando qué es lo mejor para esa persona. No siempre todo va a funcionar. Y además tener paciencia y mucha perseverancia. Muchísimas gracias a las dos. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora. Creo que es muy importante, muy necesaria, porque vivimos en un mundo que es divergente y no solamente desde lo neurológico, sino que cada uno de nosotros es diferente y necesitamos cada vez ser más empáticos y necesitamos reconocer que existimos. Muchas gracias. A ti, Joy, muchas gracias. ¡Bravo! Ay. No, pídate que corte. No, está bien. Perdón. Todo bien.